Todo gran lector comienza con un buen libro, y toda gran feria con aliados que creen en las historias. Ingresa a nuestra web discovery-book.com y encuentra una variedad de libros. Discovery Book se une como auspiciador de la segunda, Feria Virtual del Libro Bolivia, porque apoyar la lectura es apoyar el futuro. Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro Bolivia, organizada por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace dar inicio a la conferencia La filosofía americanista, con la participación de la embajadora cultural Rocío Galicia de México, y como invitado tenemos a Merardo Sepúlveda Villablanca. Pueden iniciar. Hola, hola, buenos días. Es para mí un honor estar en esta feria virtual y con este conferencista que para mí es admirable, profesor de filosofía y que nos tiene a hablar de la filosofía americanista. Adelante, Merardo. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Gracias a los organizadores que permiten que hagamos este tipo de eventos. Una pregunta en sus computadores. Sí, se está viendo el Excelente, flyer y se está viendo excelente, el mapa de América, excelente, nuestro excelente. hermoso continente. Muchas gracias. Entonces, comencemos esta conversación. Primero les quiero pedir que me disculpen un poquito, estoy algo resfriadito, así que si me sienten toser, disculpen, está programado eso en la conversación. Y más que una charla, más que una conferencia, yo quisiera hablar solamente de una conversación. Y una conversación que asusta un poco por filosofía. La gente tiene ciertas ideas de la filosofía que es algo difícil. Yo quiero pedirles que no se asusten, que vean lo que voy a contarles, que lo escuchen y que se queden con los desafíos que les voy a plantear, porque yo he sido toda mi vida profesor, entonces he aprendido a decir las cosas difíciles de la manera más sencilla que todo el mundo va a entender. Vamos entonces a lo que tenía planeado para el día de hoy. Nosotros sabemos, todos sabemos algo de filosofía. En el colegio nos enseñaron filosofía y nos quedó en la mente tal vez esto de que la filosofía es amor por la sabiduría, la búsqueda de sabiduría. También se nos puede venir a la mente cuando escuchamos filosofía de algunos personajes como Sócrates, por ejemplo, a quien decía, solo sé que nada sé, Platón, Aristóteles, Pitágoras con sus números mágicos, Marx, tal vez más contemporáneo, Marx, por la filosofía política. Y en fin, tenemos una serie de ideas en la cabeza, pero también tenemos una idea de filosofía, que es una disciplina compleja, difícil. Algunos dicen que no sirve para nada, que porque no produce nada de bienes, no permite ganar plata. Entonces, esas son ideas, incluso hay gente que no la quiere y que ha querido que se prohíba la filosofía, lo que me parece una barbaridad. Eh, la filosofía está con nosotros desde el siglo VII antes de Cristo, que se supone que comenzó por allá por Grecia, en Asia Oriental, una ciudad que se llama Jonia, en Miletos, específicamente la ciudad en la región de, de Asia Menor. Nosotros conocemos la filosofía griega. Cuando hablamos de filosofía se nos viene a la mente la filosofía que nosotros conocemos, que es la filosofía griega. A esa después se ha sumado una filosofía, la filosofía de Hegel, de Marx, de Kant y muchos alemanes más, también de los franceses, ingleses, italianos, español, etc. Que esa filosofía que tenemos muy presente en nuestra mente es una reflexión de la filosofía, una parte de la filosofía, lo que podríamos llamar la filosofía, ¿ya? Que es la filosofía de Europa, que es representativa de esta cultura cristiana occidental en la que nosotros vivimos. Y se nos plantea también que esta filosofía es la única, las demás no hay más filosofía, no hay ninguna otra, son solamente intentos, ninguna más vale.
y que esta es la única filosofía. Yo quiero contarles que no es así, que hay otras formas de filosofía y que aunque no sean consideradas oficiales, incluso aunque sean filosofías, son otras formas distintas a cómo Europa enfrentó los problemas que enfrentaron los filósofos, que son los que enfrentan los seres humanos en todo momento. Entonces, hay una filosofía oriental que tiene su propio sello, su propia forma de ser. Hay una filosofía china, Japón, principalmente. Y así también hay filosofías no oficiales, y una de ellas es la filosofía latinoamericana, que hay gente que las trabaja desde hace muchos años, y hay también gente que se empeña en negar que esto sea filosofía. Bueno, yo creo que sí, por algo, esta es el área en la filosofía en la que yo más quiero contarles que sí hay una filosofía americanista, y eso es lo que les quiero mostrar un poquito, un breve barniz el día de hoy. Algunos autores hablan latinoamericana, pero vemos algunos, entre los que me cuento, que preferimos llamar filosofía americanista. ¿Por qué? Porque nos molesta un poco. Ya más adelantito les voy a hablar por qué no me gusta eso de latino, ¿ya? Y decirles que nosotros no somos latinos. Lo adelanto, pero ya lo veremos más adelantito. Y ya había filosofía americanista, personajes de un tremendo calado, de una tremenda importancia. Augusto Salazar Bondi, por ejemplo, un peruano que escribió un librito maravilloso que se llama ¿Existe una filosofía en nuestra América? En México, don Leopoldo Sea Aguilar, que también escribió un librito de filosofía que dice la filosofía latinoamericana como filosofía sin más. Y el grande Enrique Dussel Ambrosini, que tuvo que huir de su país por la dictadura, perseguido por la dictadura, y tuvo que refugiarse en México. Estos tres nombres, más o menos, yo podría dar como exponentes de la filosofía americanista, pero ciertamente que hay otros más, solamente a modo de ejemplo. Bueno, ¿y qué es lo que dice la filosofía tiene que la hace distinta a la filosofía que nosotros conocemos? Bueno, esta filosofía americanista no es otra filosofía, sino es otra corriente dentro de la parte de la filosofía, solo que desde otro enfoque. El planteamiento de la filosofía americanista es tan válido como lo es la filosofía china, como es la filosofía india, como es la filosofía francesa o española, etc. Es otro área, otro enfoque de la filosofía, pero no es distinto, es parte de la filosofía. Y lo que nos dice esta filosofía americanista, lo que la hace distinta y por la cual no la quiere mucho, es que dice que la filosofía, tal como nosotros la conocemos, es una forma de pensamiento válido, importantísimo, genial, que se ha hecho desde Europa y contiene una forma de ver el mundo, de ver la realidad, con una mentalidad, con una cultura que es propiamente la cultura europea, de entender la realidad, pero que en otros lugares del mundo la realidad se ve de otra manera distinta. Podemos ver la misma realidad, pero la vemos igual. El mundo no se mide igual desde América, India, que desde China, o que desde Europa, o que desde Groenlandia. Entonces, la filosofía americanista entonces plantea una mirada de América desde América. Esa ya es una... Dice también que en América aún se vive el trauma de ser un continente conquistado y colonizado. De que esta fue una conquista, otros hablarán de una invasión, otros hablarán de un encuentro, pero en América todavía estamos viviendo el encuentro, pues se nos impuso una forma de pensar distinta a la que aquí había. Entonces, aquí había también una forma de pensar que se negó y que algunos pensamos que hay que recuperar. Y eso es lo que plantea también americanista. Entonces, hay que partir, dice la filosofía americanista, desde esta realidad nuestra. Encontrar nuestro ser, descubrir claro, qué es lo que nos corresponde ser y qué es lo que no somos, qué tenemos que llegar a ser como habitantes de América, como americanos.
dice, nosotros tenemos todavía una mentalidad de conquistados y de colonizados. Vivimos una especie de colonialismo mental y ese colonialismo colonial se transduce, nosotros lo podemos ver en esta aceptación acrítica que hacemos de una cantidad de ideas que se nos han impuesto y que nosotros las recibimos y las repeticionarlas nunca. Entonces, yo quiero hoy día, que va a ser la parte central de mi presentación, de mi conversación, mostrarle algunos casos que demuestran que vivimos en una especie de colonialismo mental, que vivimos aceptando ideas que nos han impuesto y que nunca hemos cuestionado. Y por lo tanto también los invito a que ustedes revisen estas cuestiones y sería genial que las pudieran corregir y aceptar lo que yo les voy a proponer a partir de ahora. Una de las primeras ideas que tenemos que considerar es que nuestro continente no tiene un nombre propio. Nuestro continente americano, aquí antes de la llegada de los europeos, de los conquistadores, había pueblos con distintos grados de cultura. Había pueblos con un grado de cultura avanzadísimo, como los aztecas o mexicas, los mayas, por ejemplo, los incas, que eran culturas elevadísimas, tenían culturas mucho más avanzadas incluso que algunas ciudades importantes de Europa que se consideraban civilizadas. Y en cambio aquí se las consideró salvajes. Entonces, cuando Colón llegó a estas tierras, entonces aquí ya había gente. Y había también gente más primitiva, también es cierto. Que no era un mundo fantástico, también es cierto. Aquí también se cometían errores, aberraciones, tanto como se hacían en Europa igual. Este era un continente que había aquí, pero los habitantes de América no tenían una noción de continente. Cada uno sabía de su mundo, el mundo geográfico que ocupaban. Sabía que tal vez más allá había otros pueblos, pero no sabían mucho más allá. Los mayas, por ejemplo, no tuvieron nunca idea de quién eran los mapuches acá en el sur de América. Y los del sur de América tampoco sabían quiénes eran tal vez los aztecas. Probablemente no. Con quienes se conocieron fue con los incas, con los cuales combatieron y defendieron su territorio. Pero había distintos pueblos con distintos niveles culturales. Colón llegó a América, él andaba buscando las Indias Occidentales, una vía hacia las Indias Occidentales. Entonces él llegó acá y él creyó que había llegado a las Indias. Y entonces a este continente le llegó primero las Indias Occidentales. Ya después, simplemente las Indias, y Colón se murió convencido de que él había llegado. Entonces, América no tuvo nombre propio. Las colonias se decía esto. Hasta que alguien, un portugués, Vespucio, analizando algunas cartas de navegación, algunos mapas, se dio cuenta que Colón no había llegado a las Indias, sino que en su viaje a las Indias había tropezado, los europeos no conocían. Entonces, más tarde, por ahí por 1800 y tanto, una agrupación de geógrafos tuviera el nombre de Américo Vespucio, que fue aquel que se había dado cuenta de que América, este continente con el que ha llegado Colón, no era las Indias, sino un continente nuevo. Y en su homenaje a este continente. Pero el nombre de América no se decidió aquí en América, se decidió en Europa. Es decir, entonces que el nombre se nos impuso. Una segunda idea también. Nosotros escuchamos hablar de la gente que habla de los autos americanos. La gente dice, voy a comprar ropa americana para referirse a comprar ropa usada. Simone de Beauvoir, una destacada feminista, escribió un libro que se llama América, 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 donde ella habla de América, pero ella estuvo solamente en Estados Unidos, no conoció América, conoció un país. Ya, entonces, y ahí exactamente hoy día, eso es otra idea que quisiera que corrigiéramos, es que la gente hoy llama a América, entonces, y el presidente Trump dice América es una grande y libre, Dios salve a América, pero se refiere a su país. Y los habitantes de Estados Unidos también, cuando van a otras países, somos americanos. Y nosotros hablamos también sobre todo en la parte de Centroamérica, en México también, en América Central, hablan de los estadounidenses. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ese puertorriqueño, ese mexicano, qué será? ¿Asiático? ¿Será africano? ¿Usted también es americano, señor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es un país, no un continente.
América se llama el continente entero, no un país. Entonces, cuando nosotros hablamos de americanos, estamos en América. Los estadounidenses son habitantes, son americanos, por supuesto, porque viven en América. Pero como los mexicanos, como los puertorriqueños, como los chilenos, como los argentinos, somos todos americanos. Ya que les pongo aquí, les muestro en este ladito qué es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. Pero ese es un país. América empieza por allá, se extiende hasta el sur, hasta el polo sur, acá en el cono sur de Chile y Argentina. Todo eso es América. Toda la gente que vive aquí son también los estadounidenses, pero no, ellos no son los únicos. Entonces, ellos no tienen un nombre, un gentilicio propio, pero americanos son todos los habitantes de América, no solamente los habitantes de un país. Por lo tanto, cuando le llamamos americanos estamos cometiendo un error. Entonces, corrijamos ese error. ¿Ya? Americanos somos todos. Todos los clientes somos americanos, no solamente unos pocos. El otro error que les anunciaba también, eso de llamarnos latinoamericanos. Latinoamericanos, nosotros no somos latinos. Definitivamente no. Pero se nos ha impuesto esta forma de llamarnos latinoamericanos. Y nosotros respetamos sin ninguna reflexión previa. ¿De dónde? Latino dice relación al Imperio Romano. El Imperio Romano hablaba latín, entonces la cultura que ellos imponían era la cultura latina. Ciertamente España, Francia, Italia, que estuvieron bajo el influjo del Imperio Romano, pueden decirse que son parte de la cultura latina, pero nosotros no. Nosotros no somos latinos, nosotros somos americanos. No tuvimos ninguna relación jamás, ningún contacto con el Imperio Romano. Además, que este concepto de latinos es injusto, es excluyente, es discriminador, porque no contempla a los habitantes afroamericanos, que ellos no tuvieron ninguna relación tampoco con el Imperio Romano. Y las culturas, las culturas precolombinas, las culturas nativas, tampoco no son latinos, y también habitan en América. Y también han llegado acá otras etnias, han llegado polacos, han llegado suecos, han llegado alemanes, suizos, han llegado yugoslavos, de todas partes del mundo, franceses, italianos, han llegado a América y tampoco están considerados bajo el concepto de latinos. Entonces, latinos, nosotros no somos. Nosotros, punto, nada más que eso. Otra idea también que se nos ha impuesto, esta idea de que América fue descubierta. Fenómeno. Colón navegó buscando las Indias y descubrió un lugar, un mundo nuevo. Sin saberlo murió, pero él llegó a un mundo nuevo. Descubrió América. ¿Pero quién la descubrió? La gente que no sabía que había este continente. Descubrir significa sacar la cubierta, sacar lo que cubre. Aquí América existía, aquí había una cantidad de gente, había como 90 millones, 60 millones, solamente en la parte donde se hizo contacto primero se habla de 60 millones de personas, de México, de Guatemala, por ahí donde llegaron los primeros conquistadores, se habla de 60 millones de personas. Entonces, aquí había un continente y la gente de acá no estaba escondida, solamente que los europeos no la conocían. Entonces, la palabra descubrimiento habla entonces de un hecho para los europeos. Entonces, los europeos podrían descubrir América porque para ellos se descubrió algo que estaba oculto, que estaba cubierto, algo de que ellos no sabían. Pero para acá, la parte de acá, ¿no es cierto? Aquí había una cantidad de gente, había culturas importantes, como siempre se dice, algunas con algunas ideas, costumbres, inventos, creaciones más avanzados que Europa. Por ejemplo, una maravilla de calendario que muestra que los habitantes de América no eran culturas primitivas ni poco desarrolladas. Tenían cosas. No se conocía la papa, por ejemplo, el maíz en Europa. Entonces, aquí había una cantidad de inventos. En las construcciones antiguas, en las construcciones científicos se rompen la cabeza tratando de descubrir cómo se construyó Machu Picchu moviendo roca de 2 toneladas o más, con hacerlas casar con y que no cabe ni siquiera una hoja entre ellas y al borde del precipicio,
con qué tecnología contaban, no sabemos porque lo que ellos tenían destruido. Igual también que los códices, toda su cultura o gran parte de su cultura fue quemada, fue destruida. Pero tampoco sabemos cuánto había, pero aquí había cultura importante. Es decir, que ellos, podemos decir nosotros, que hubo un encuentro de culturas. Podemos decir que hubo una conquista, podemos decir que hubo, si alguien quiere más invasión, como quiera, pero nosotros no podríamos hablar de descubrimiento. Tendríamos que decir, ¿fue una invasión? ¿Fue una conquista? ¿O fue un encuentro? Pero desde nuestro punto de vista, los europeos sí, ellos pueden hablar de descubrimiento. Y para terminar, otro error también. Cuando Colón vino para hace un rato, él pensó que había llegado a las Indias. Entonces, para él, como estaban las Indias, los que aquí vivían eran indios, y punto. Y fueron llamados los indios así de simple. Más tarde, que estos tipos, que la gente que aquí vivía, esto no era la India, que era otro continente que fue lo que descubrió Américo Vespucio. Entonces, ya se dio cuenta que entonces, pero entonces, pero no importaba. Se siguió llamando indio porque no importa, total, si da lo mismo, estos gallos no sabemos cómo son. Ustedes saben que hubo una discusión por ahí de tienen alma o no tienen alma, o sea, son humanos o no son humanos. A ese nivel, entonces, o son simplemente unos monos desarrollados nada más. Entonces, no importó, da lo mismo si llamemos como que son un continente inferior. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nosotros digamos indios a los habitantes de América, tenemos que ser también un poco de no aceptar esta idea que se nos impuso. Aquí no hay indios de ninguna clase, no existen los indios acá. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es nombrar las culturas americanas propias. Aquí había aztecas o mexicas, aquí estaban los mayas, acá están los mapuches, por allá están los guaraníes, más allá están los incas, y nombrar a los pueblos por su gentiponde, y así los respetamos y los reconocemos también. Llamarle a todos de manera genérica indios es una barbaridad y es también una muestra de nuestra propia ignorancia, de nuestra propia dependencia, que seguimos repitiendo ideas sin haberlas cuestionado nunca. No hay indios en América. ¿Ya? Las películas hablan de los indios pieles rojas. No hay indios. Ellos tienen, están los Cheyennes, están los Sioux, están los Apaches. Cada pueblo tiene su nombre y debemos llamarlo por el nombre que le corresponde como corresponde. A los mexicanos de otra forma, sino que no sea mexicano. ¿Ya? O a los chilenos de otra forma que no sea chileno. Somos chilenos, allá están los mexicanos, allá están los peruanos, acá están los bolivianos, más allá, en fin. Entonces, cada pueblo tiene su nombre y nosotros tenemos que ser respetuosos y llamarlos por su nombre, por su gentilicio, que es lo que corresponde, porque así también los respetamos. Esta idea de que son indios, que es una tontera. ¿Ya? Entonces, concluyendo, nosotros somos un continente que aún no tiene una personalidad ni una identidad propia. Entonces, la filosofía americanista nos invita a eso, a descubrir, a conversar, a discutir. ¿Qué somos entonces nosotros? ¿Qué nos corresponde ser? ¿Qué tenemos que llegar a ser? Nos invita entonces a la deconstrucción de lo que se llama en la filosofía la deconstrucción, es decir, a revisar las ideas que tenemos en mente, las creencias, a cuestionarlas y reconstruirlas si hace falta, superando así este colonialismo mental en el que vivimos desde hace más de 200 años, descubrir nuestra identidad propia. ¿Qué somos? ¿Qué nos corresponde ser? ¿Cuál es nuestro ser verdadero? A eso nos invita la filosofía americanista. Pero por ahora, en lo que les quiero mostrar, eso es solamente esa es la idea que yo recogí hasta aquí. Hay mucho más todavía en la filosofía americanista que descubrir, pero esta es muy breve, muy cortita, que quise traer a ustedes para compartirles esta novedad, esta gran corriente de filosofía que encanta. Les agradezco, si se quedaron hasta el final de esta conversación, les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de escucharme. Y quiero también decir acá que como esta idea yo asumo la responsabilidad de lo que haya dicho. Si alguien se molesta, me reclama a mí, por favor, pero no lo reclame a la gente de la Feria Internacional del Libro, porque ellos solamente andaban, las ideas las he puesto yo. Yo soy responsable de lo que aquí haya dicho. Muchas gracias. Maravilloso. Fíjate que tal como pusiste,
Eh, bueno, yo he escuchado a los, vamos a decirle, nuestros pueblos originales, o sea, que siguen raíces y sus idiomas, porque son idiomas, no vamos a decir dialectos, ¿no? Son idiomas y vamos a decir, cuando hablan, a mí me encanta cómo hablan, como con dulzura y dices cosas, o sea, para mí eso es filosofía también. Decía aquí cerca de aquí tengo un pueblo mágico que se llama Tepoztlán y, náhuatl. El náhuatl es un lenguaje de las 7 tribus nahuatlacas que vinieron por lugar del color de y, y de esas 7 tribus nahuatlacas, se, se, se hablan diferentes idiomas. El náhuatl, pues dice, si nos preguntamos por qué nos enfermamos, dice, porque no vemos ni comemos lo que nuestro, nuestros ancestros comían. Vamos, aquí hay un árbol que le llaman guaje, que da unas vainas y que esas semillas son muy nutritivas, pero muchos dicen, yo comer guajes, y hay otros árboles que su fruto es muy enroscado y, se llaman guamúchiles, también con gua, y dicen, chiles, guácala, no, pues también son muy nutritivos. Entonces, si no comemos pápalos, pipiscas, retoños de ciruelo, guamúchiles, pues nuestro organismo no se va a fortalecer y nos vamos a enfermar. Y eso es conocimiento, conocimiento de la tierra, de las plantas. Y, y muchos decimos, no, pues yo me voy a comer una pizza, un hamburguesa, un hot dog, que esa no es una comida sana. Lo sano es comer de nuestras raíces, como mencionabas, ¿no? El camote, la chaya. Aquí en época de lluvias, las verdolagas, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, ¿Cómo se me fue el nombre? Quintonil. Y son deliciosos, contienen mucho hierro. Y, y por eso la gente, como dice, era fuerte, sana, pero vamos por eso, por comer chatarra, cosa que procesada que no nutre al organismo. Y eso es filosofía, eso es eso es de lo nuestro, de nuestras raíces. Por eso me encantó y quería escuchar esta conferencia. Te felicito. Rocío, mira, el lunes fue Cuentos y Leyendas de Bolivia. Y dos personas coincidieron en la leyenda del Toboroshi. Yo también la tenía preparada. Entonces, hice una sola nomás, no alcanzó más el tiempo. Pero fíjate que los pueblos americanos tienen una sabiduría tan importante que nosotros ignoramos. Hay tanta sabiduría. Por ejemplo, una de las sabidurías, las cosas importantes que uno se asombra cuando uno se asoma a conocer la cultura americana, es su conexión con la tierra, su simbiosis con la tierra. Vive en la tierra, el hombre vive en contacto con la tierra. Pablo Neruda, cuando escribió el canto general, el primer canto que se llama La lámpara en la tierra. América como un cuerpo, los ríos son arterias que cruzan el continente y lo alimentan, y esta tierra va produciendo a sus hijos. Y los mapuches dicen, somos hijos de la tierra. Eso ¿Sí? entonces, fíjate, entonces, ese contacto con la naturaleza. Cuando los españoles perseguían a los mapuches se escondían en la selva y las ramas se abrían para que pasaran y les desgarraban la cara, la ropa, el cuerpo a los que iban persiguiendo, porque
la tierra defendía a sus hijos. Así Entonces, es. esa leyenda es linda, porque el árbol acogió a la princesa y la guardó y asumió la forma de su barriga para una naturaleza con la que el hombre está en contacto y conversa Sí, y se protege mutuamente. En cambio, la cultura europea que tanto trajo adelantos tecnológicos, también trajo una mirada distinta en la tierra. Es un bien que hay que poseer, que hay que explotar, sacarle sus riquezas, sus minerales, todo, sacarle todo. O sea, hay que hacerle a pedazos, hay que convertirle en dinero. Los pueblos americanos tienen otra mirada, que es una mirada maravillosa, entre ellos no, este descalabro ecológico que tenemos hoy día. así es. También Hemos faltó sacado. hablar del equeco. El equeco boliviano, un amuleto andina, aymara, que personifica la abundancia, fertilidad y prosperidad, que es un hombrecito sonriente, cargado de bienes y objetos. Y en la feria de Alacitas se celebra el 24 de enero y las personas ofrecen cigarrillos y otros bienes como ofrenda para que el Equeco les cumpla sus deseos de prosperidad. Y pues damos gracias a César Salvatierra, a nuestra querida host Yanitzia, que hoy nos está acompañando, y gracias a nuestro conferencista filósofo Merardo Sepúlveda Villablanca de Chile. Y pues gracias, soy Rocío Galicia de Yautepec, Morelos, México, y fue un placer. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Gracias, Gracias, Yanitzia. gracias a todos.